tema que estamos llevando cada jueves tiene que ver con el conocimiento de Dios. Estamos mirando acerca de el conocimiento de Dios y estamos mirando algunos atributos o algunas perfecciones que nos hablan acerca de quién es Dios, ya que la idea es que podamos aprender a conocer a nuestro Dios. Este sería el mensaje número 10 de esta serie de temas que llevamos, y el tema de hoy es la eternidad de Dios. Hemos venido mirando algunas excelencias de Dios, y esta es la excelencia de Él, una de las excelencias, y es su eternidad, o uno de los atributos que se llama la eternidad. Entonces vamos a ver este aspecto de Dios en esta hora. Se llama la eternidad de Dios, y este es uno de los atributos pues más llamativos que distinguen a Dios de su creación. Es decir, que Dios no tuvo un comienzo como sí lo tuvo su creación. Es muy importante que entendamos eso. Cuando vamos a hablar acerca de la eternidad de Dios, es para hacer una distinción entre el creador y la criatura. Todo lo que usted puede ver, todo lo que hay en el cielo, bueno, usted no puede ver todo lo que hay en el cielo, pero todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, ni siquiera puede ver, ni puedo ver todo lo que hay en la tierra. Conocemos algunas cosas nomás. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el cielo, es creación de Dios. Usted ve a su hermano, a su amigo, a su familiar que está al lado suyo, y él es criatura de Dios, él es creación de Dios, y es distinto al creador. Entonces, cuando hablamos de la eternidad de Dios, ese es un aspecto muy importante que tenemos que entender. Dios es eterno, es decir, es distinto a la creación, y la creación tuvo un origen, la creación tuvo un comienzo, mientras que Dios no. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, queremos decir que Dios no tuvo un inicio. La creación depende de Dios para su existencia, mientras que Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Ojo, seres humanos, como criaturas de Dios, nosotros existimos por la mano de Dios. Dependemos de Dios para nuestra existencia. Y cuando hablamos de la eternidad de Dios, queremos decir con esto también que Dios no necesita de nada ni de nadie para su existencia. Ahora, la palabra eterno o eternidad significa perpetuidad o perpetuo, algo que siempre va a permanecer, algo que es sin principio, sin fin, que siempre ha existido y que siempre existirá, que dura para siempre, que no finiquita o que se acaba. Y podemos continuar con muchos sinónimos de lo que significa la eternidad. Yo quiero hablar en esta hora acerca de 3 cosas breves que nos van a ayudar a entender un poco este aspecto de la eternidad de Dios. Número 1, quiero hablar acerca de los nombres que nos hablan de su eternidad. Es decir, la Biblia plantea varios nombres que nos hablan de la eternidad de Dios. Yo quiero mencionar solamente a algunos, por lo menos 3. La existencia de Dios es un atributo de su propia naturaleza, como encontramos en Éxodo. Vamos a ir un momentico allá. Génesis, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Es un texto al cual siempre tenemos que ir una y otra vez, pues porque nos habla acerca de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Nos dice así la escritura: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Note la expresión, yo soy el que soy. Y eso lo hemos hablado una y otra vez, y pareciera que cada atributo nos va a llevar siempre a hablar allá. Cuando hablamos, miramos ese pasaje de que yo soy el que soy, lo que quiere decir es que Dios es y ya. Pare de contar. O sea, Él es. No hay nadie más. Fuera de Dios no hay nadie más. En Él no hay edad, en Él no hay tiempo, en Él no hay principio, en Él no hay fin. Él siempre ha existido. Es decir, yo soy el que soy. Está diciendo, Dios está ahí, pero Él no tuvo una existencia o un inicio, sino que Él siempre ha sido. Dios es autoexistente, como lo vamos a ver dentro de 8 días, y vamos a tocar otra vez ese pasaje, así que lo voy a dejar ahí para después. Pero esa es una buena comprensión de que Él es, y en ese sentido, como Él es y no tuvo principio ni fin, entonces toca con el tema de la eternidad. O sea, otro aspecto de esta parte es que Dios, cuando Él dice yo soy el que soy, es que Él no va a cambiar, Dios no va a mejorar, Dios no va a menguar, Dios será siempre el mismo. Yo soy el que soy, es decir,
Soy el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar, Él no va a mejorar. Entonces Dios permanece para siempre. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. Como lo vemos en Isaías capítulo 40, 27. Vamos a ir allá. Isaías capítulo 40, versículo 27 y 28. Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, Israel estaba diciendo como que Dios no ve mi camino, mi conducta, lo que yo hago. Pareciera que el juicio de Dios no me tocó. Pero luego dice el 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno, ahí está la palabra, Dios es eterno, estamos hablando de la eternidad de Dios. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. O sea, no ha entendido que el Dios eterno es Jehová, quien creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es obvio, si Dios tiene existencia en sí mismo, si Dios es eterno, y todo lo demás tiene un comienzo como nosotros, entonces la criatura jamás alcanzará a conocer a Dios. Nosotros hemos dicho aquí que conocemos a Dios lo que Dios se ha dado a conocer, lo que Dios quiere darnos a conocer en su palabra. Lo que el hombre quiere buscar de Dios a través de su palabra lo puede conocer, pero hay muchos aspectos, la gran mayoría de los aspectos de Dios que no se nos ha dado a conocer, ni se nos dará a conocer, porque Él es eterno y porque nosotros somos criaturas finitas, no somos eternos. Dios es antes y después de todas las cosas. Si no hay nada, Dios sigue siendo el mismo. Dios es antes de todas las cosas y Dios es después de todas las cosas. Es decir, el cielo y la Biblia habla, y nosotros los seres humanos tenemos un comienzo y tenemos un fin, tenemos un final. Aunque Dios nos promete la vida eterna, pero igual el hombre nació, pero el hombre va a morir. La creación es igual, Dios hizo los cielos y la tierra, tienen un comienzo pero van a tener un final, porque Dios va a renovar cielos nuevos y tierra nueva, es decir, va a haber un final. Con Dios no es así, porque Dios es eterno. Entonces la Biblia lo presenta de varias maneras para hablar de que Dios es antes y después. Podemos verlo lo que es en el alfabeto griego, y vamos a Apocalipsis 1:8. Quiero que vayamos a todos los textos, aunque los conozcamos, pero es bueno que los miremos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, pues leemos lo siguiente, y usted lo ha leído y lo conoce. Él dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Él dice yo soy el alfa y la omega, luego dice el principio y el fin, pues está tomando el alfabeto griego. El alfabeto griego, nosotros tenemos nuestro alfabeto español y comienza con A y termina con Z. El alfabeto griego comienza con, en este caso, alfa y termina con la letra omega. Es decir, el Señor está diciendo yo soy antes del alfabeto y soy después del alfabeto. Por eso luego dice yo soy el principio y el fin. Es decir, Dios ha estado desde el principio, antes de que empezara alguna cosa. Primero Dios ya estaba, y después de que termine algo, fin, para nosotros el fin es el fin, ¿sí o no? Para nosotros el fin es que se acabó, pero se acabará todo, llegó a su fin. Pero el Señor es después del fin. Esa es la eternidad. Para nosotros todo tiene un comienzo, es decir, usted comenzó algo, todos comenzamos, ¿verdad? Algo tuvo un inicio, pero Dios lo que está diciendo es, antes de que algo iniciara, yo ya soy. Esa es la eternidad, y es bien interesante esa parte. El mismo Apocalipsis 22:13, ya que estamos en Apocalipsis, vamos un momentico más adelante. Apocalipsis 22:13 nos da la misma idea, para que usted vea que aparece en varias partes. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora añade algo más, el primero y el último. Lo que Él está diciendo es que antes del primero Él es, y después del último Él sigue siendo, porque Él es Dios. Entonces Dios es el primero, Dios es el postrero, y no hay más. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, a eso es que nos referimos. Dios es eterno, no hay nadie más. Todo lo demás tiene existencia menos Dios. Isaías 44:6. Vamos a ir allá. Isaías 44:6. Este Isaías es muy hermoso. Mire lo que dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová
de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios nos da los mandamientos, y nos da el primer mandamiento, y Él entonces no quiere que nosotros tengamos otros dioses, porque no hay Dios, no hay Dios. Dios es el único, Él es el primero, Él es el postrero, no hay nadie más. Y luego aclara, fuera de mí no hay Dios, no existe Dios. Isaías 48:12. Isaías 48:12, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Ahora, la reiteración de que Él es primero y que Él es postrero, la reiteración en la Escritura de que Él es el principio y que Él es el fin, nos habla de la eternidad. Y eso es lo que tenemos que comprender. Dios es eterno. Ahora, ¿cómo podemos ir mirando y analizando de cómo nos sirve esto a nosotros de la eternidad de Dios? Bueno, pues que Dios no va a cambiar. Él es el mismo. Él no va a cambiar. Entonces, cuando uno mira la misericordia de Dios que tuvo en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, obviamente también en el juicio, podemos entender que Él es el mismo y que ha hecho lo mismo con nosotros y que volverá a hacer lo mismo. En un mensaje que envié esta mañana al WhatsApp de la iglesia podíamos ver eso en cuanto a las batallas de Josué, ¿no? Como Dios actuó de una manera impresionante en cuanto a las guerras, y lo ha seguido haciendo a nivel de la historia, porque Él es el mismo, Él tiene la misma manera de actuar allá, acá, Él no va a cambiar. Y lo que Dios hace, aunque a nosotros no nos parezca como que justo, como que es correcto, pero es que quien determina quién es justo y qué es correcto es Dios. ¿Y por qué? Porque Él es eterno. Y otra vez, hermano, cuando nosotros comprendemos la eternidad de Dios, lo que tenemos que hacer es agachar la cabeza y decir, sí, Señor, como tú eres eterno, entonces lo que tú haces está bien, así a nosotros nos parezca. Amén. Eso tenemos que tenerlo pues claro acá. Volviendo a Apocalipsis 1, miremos Apocalipsis 1, 17 y el 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Dice aquí Juan, cuando tuvo la revelación de Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez, y ahora es Jesús el que está diciendo, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Entonces ahí tenemos otros aspectos de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios es tan impresionante para nosotros que aquí nos da unas promesas. Él estuvo vivo, pero Él murió, pero luego dice que aquí que ha resucitado, y aquí que vive por los siglos de los siglos. Es decir, Dios nos garantiza, el Dios que hizo los cielos y la tierra hace miles y miles de años, podemos ver que Él mismo sostiene la creación, más adelante vamos a hablar de eso un poco, pero que Él vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Dios tiene el control de todo, y por eso podemos estar confiados en esa eternidad. ¿Qué tal que Dios fuera un momento y luego ya dejara de ser? ¿Qué confianza tendríamos nosotros? Pero como Dios siempre ha estado, siempre ha existido, tenemos la plena confianza de que todo lo que hay, Él lo creó, Él lo hizo, y Él lo va a llevar a un fin que Él mismo ha determinado. Entonces eso es muy importante. Lo segundo es que hay unas declaraciones de su eternidad, es decir, hemos visto nombres que nos hablan de su eternidad, y ahora vamos a ver algunas declaraciones de su eternidad. Aquí tengo 3 declaraciones. La primera, y esta es impresionante, es que es imposible que los hombres puedan investigar a Dios. Es imposible que los hombres vayan, no sé ahora los medios de medición, yo conocí el carbono 14, bueno, lo conocí, no me hablan del carbono 14, ahora no sé qué otros medios hay de medición para mirar la antigüedad, para seguir el rastro a algo, a los animales. Es decir, los científicos están detrás de la creación para ver qué edad tiene, para ver qué creación ha habido, si hubo anteriormente gigantes, si hubo anteriormente ciertos animales que ahora ya no los hay, si se han perdido, bueno, todo eso, ciudades antiguas, y usan todos los medios. Pero con Dios, ¿será que alguien puede buscar a Dios y saber de dónde viene, quién es? Mire lo que dice Job, Job capítulo 36. A mí me impresionó este pasaje
cuando yo lo leía. Job, capítulo 36, versículo 26. Job 36, 26. Mire lo que dice. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es grande, el hombre no le conoce y el hombre no puede seguir la huella de sus años, es decir, el hombre no puede saber la edad de Dios, porque Dios no tiene edad. Porque ¿quién tiene edad? Alguien que tuvo un comienzo. Quien tuvo un comienzo se le pueden rastrear los años y decir, esta piedra, por lo menos los que miden, tiene tantos millones de años. Esta roca, bueno, esta ciudad, este hueso que encontramos, sea de animales o de hombres, tiene tantos años de edad. Con Dios no se puede hacer eso. No hay una persona que lo pueda medir. ¿Por qué? Porque Dios no tuvo inicio, Él es eterno. Otro aspecto, otra declaración de la eternidad es que Dios siempre ha estado cuidando su creación porque es eterno, y esto también me impresiona a mí y le debe impresionar a usted, de saber que la eternidad de Dios nos permite comprender que Dios, que hizo los cielos y la tierra, que tuvieron un inicio, Él los está cuidando. Entonces en el Salmo número 90, vamos a ir allá, Salmo número 90, versículos 1, leamos hasta el 4. Señor, tú nos has sido refugio, note, de generación en generación. Es decir, han pasado todas las generaciones y uno puede decir, y Dios nos ha refugiado, en Él nos hemos refugiado. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y recuerde que no es que el siglo haya comenzado y termine, sino que lo que Él está diciendo es, antes del primer siglo y del último siglo, Él es Dios. Él sigue siendo Dios. Pero luego sigue diciendo la Escritura. Y vuelves al hombre hasta quebrantarlo, y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Es decir, para Dios, Dios es atemporal, es decir, Dios no tiene tiempo, en Dios no hay tiempo. Entonces en Dios no hay inicio, en Dios no hay un fin, en Dios no hay tiempo. Dios no es como nosotros, que nosotros medimos las horas, los días, los años, y Dios no, Dios es atemporal. Como alguien dijo, Dios vive en un eterno presente. Él es eterno, pero Él vive en un eterno presente. Para Dios, para nosotros, ayer, hoy y mañana, para Dios es lo mismo. Para Él no hay edad, para Él no hay tiempo, Él no lo limita nada, Él no lo limita ni el tiempo, ni el espacio, nada lo limita a Él. Entonces, impresionante hablar de la eternidad de Dios. También otro punto es que todo se va a acabar, menos Dios, porque es eterno. Hermano, esa es la noticia. La creación se va a acabar toda. El único que no va a acabar es Dios, precisamente porque Él es eterno. Salmo 102, versículo 25. Salmo 102, leamos hasta el 28, versículo 25 hasta el 28. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra, es decir, la tierra tuvo un inicio, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. La creación va a perecer, va a acabar, pero Dios va a permanecer. Todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudará. La palabra mudar es cambiar. Los cambiarás y serán mudados, serán cambiados. Pero tú eres el mismo. Pero Dios es el mismo. Y tus años no se acabarán. Los años de Dios no van a acabar. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Cuál es la seguridad entonces que tiene la creación? Pues que Dios es eterno, que Dios es eterno, y que Dios hizo las cosas, tuvieron un inicio y tendrán un final. Todo vamos a acabar, Dios no. Ahora, note, hermano, nosotros tenemos
tenemos un final obviamente en esta vida natural, pero por la vida espiritual que Dios nos dio, tenemos una vida eterna, tenemos eternidad en el sentido de que ya no vamos a perecer. Ahora, los impíos pues tienen una condenación también eterna. Más adelante le voy a mostrar el pasaje, pero quería mencionar acá para que nos diéramos cuenta que como Dios, que es creador de su creación, la creación tendrá un fin, mientras que Dios no, Dios siempre va a permanecer. Y la última parte que quiero tocar esta noche es que hay unas implicaciones de su eternidad, y yo tengo 6 implicaciones. ¿Qué implicaciones para nosotros de la eternidad de Dios? La primera es que el reino de Dios es eterno, como lo dice el mismo Salmo número 45, 6. Vamos a ir allá. Salmo número 45, versículo 6, nos dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es eterno y para siempre. Esa es la razón, mi amado hermano, por la cual cuando uno va a Mateo 6:33 dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y este es el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor vino a la tierra, Él vino a inaugurar el reino. Dios estaba estableciendo el reino en el corazón de las personas, en la iglesia. Pero luego Dios va a completar el reino cuando Él venga por segunda vez y establecerá su reino, que es eterno. Entonces, creer nosotros en este atributo de la eternidad de Dios, para nosotros es una implicación directa. ¿Por qué? Porque nos habla de que nosotros hacemos parte de su reino y tenemos eternidad. Amén. Él nos ha llamado a ser parte de este reino que es eterno. Lo mismo dice el Salmo 145, versículo 13. Si quiere, acompáñenme allá, el Salmo número 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces hay personas que creen que Dios no está reinando, que va a reinar, y hay gente que dice: ay, el reino del milenio. No, Dios siempre ha reinado. La gente puede ver reinando a un rey natural, a un emperador natural, a un presidente natural, a un gobierno natural, pero recuerden que estos gobiernos son delegados por Dios. Dios los estableció, pero el reino verdadero es el de Dios. Así esta gente gobierne mal, Dios está por encima de esos gobiernos, y nosotros esperamos un gobierno justo, eterno. Amén. Entonces es muy importante que entendamos eso. La otra implicación entonces en cuanto a la eternidad de Dios, además de que hay un reino que es eterno, es que la palabra de Dios es eterna. Y vamos a Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 hasta el 8. Es otra implicación de la eternidad de Dios. Como Dios es eterno, pues su palabra también es eterna. Isaías 40, versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Note la expresión carne, porque aquí la palabra carne está hablando a la género humano. Toda la humanidad es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Ahora, note esto: la hierba, ¿qué pasa? Se seca. Y la flor, ¿qué pasa? Se marchita. ¿Y por qué? Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Luego sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mire esta implicación tan impresionante. Cuando nos hablamos de la eternidad de Dios, entonces el salmista, el profeta Isaías, y también la misma escritura tomada por el mismo apóstol Pedro y por el mismo Jesús, nos está diciendo acá que la palabra de Dios es eterna, porque el autor de esa palabra, que es Dios, es eterno. ¿Y qué implica esto para nosotros? Que el hombre tiene también una palabra, pero esa palabra del hombre es temporal. Que la palabra de Dios está en el corazón de Dios, pero la palabra del hombre está en el corazón del hombre, del humano. Ahora, el Señor compara al humano con la hierba, y dice que la hierba se seca, la hierba se va a marchitar. El Señor compara la gloria del hombre, es decir, el hombre en sus obras, el hombre en su hacer, aquí abajo consigue gloria.
consigue ciertos méritos y por eso le dan triunfos, los aplauden, le dan cartones, le dan coronas, dinero, cuántas cosas no alcanza el hombre, y esto es una gloria para el hombre. Pero dice aquí, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, es decir, el hombre se va a secar y todos los logros que el hombre tenga aquí abajo se van a marchitar. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero ¿qué es lo único que va a permanecer para siempre? La palabra de Dios. Así que mal hacemos nosotros en querer buscar las glorias de aquí abajo. Mal hacemos nosotros en querer llenarnos de estímulos humanos, llenarnos de progresos humanos, o sea, nos sirven para la humanidad, pero lo que está diciendo acá es que no podemos tener prioridad en esas cosas y más bien buscar la palabra de Dios que permanece para siempre. Como dijo una vez un predicador y nunca se me olvida, cuando usted muera, ¿qué es lo que lleva consigo? ¿Sabe? Nada. Ah, sí, hay algo que lleva, ¿qué? La palabra de Dios. Lo que usted recibió aquí, la palabra de Dios que fue sembrada en su corazón, la palabra de Dios que fue sembrada en su mente es eterna, y entonces eso llevamos a la eternidad. Pero el dinero que consiguió, la ropa que se puso, los títulos que adquirió, el carro, la casa, los lujos, la comida, todo eso, la misma familia, todo lo que usted adquirió aquí abajo, acá se queda y no se lleva nada. Entonces, ¿qué nos llevamos? Lo que perdura, lo que permanece para siempre. ¿Y qué es eso? La bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, es una implicación para que nosotros amemos más la palabra de Dios porque es eterna. Número 3 en ese aspecto de implicaciones de la eternidad de Dios sería que la salvación de Dios es eterna. Vamos a ir a Juan capítulo 3, aunque usted lo conoce. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 10. Podríamos leer desde el 15. Versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La implicación entonces de la eternidad de Dios, de que Dios es eterno, es que no solamente la palabra es eterna, es que no solamente, como hemos visto acá, que Dios, el reino de Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, sino que lo que Él nos ofrece a nosotros, la bendita salvación, es eterna. Y Él nos dice: yo les doy vida eterna. Por eso nosotros creemos que la salvación no se puede perder. Es decir, que cuando una persona, Dios la llama a la salvación, esa persona es salva y ella no se va a perder, porque Dios no le ofrece una vida temporal. Dios le está ofreciendo una vida eterna. Es decir, Dios le da una nueva vida a esa persona y esa vida se la da por toda la eternidad. Es muy importante eso. Contrario, obviamente, a aquella persona que no recibe la salvación. Versículo 36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, hay una condenación eterna para aquellas personas incrédulas, para aquellas personas que no vienen a Cristo, para aquellas personas que se les predica el Evangelio, se les enseña la palabra de Dios una y otra vez, pero no quieren responder, no quieren venir a la palabra de Dios, no quieren venir al Evangelio, no quieren creer en Cristo, no se quieren arrepentir. Estas personas no tienen vida eterna, estas personas tienen condenación eterna, es decir, la ira de Dios está sobre ellos. Pero aquellos que se reciben el Evangelio, que escuchan la palabra, que reconocen su pecado, que quieren creer, que quieren arrepentirse, y no solamente quieren, sino que se arrepienten de sus pecados, que creen en Jesucristo, que abandonan su pecado y ahora vienen y se rinden a Cristo, esas personas ahora tienen vida eterna. Dios les ofrece vida eterna, con una implicación de que Dios es eterno también. Una cuarta implicación, hermano, y esto también es muy importante, es el cuidado de Dios por su pueblo, que es eterno. Ya lo dije, pero ahora quiero mostrarles los versículos. Como Dios es eterno y Él hizo la creación, Dios cuida esa creación
por siempre. Y es muy importante entender esto. Deuteronomio 33, vamos otra vez. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a mirar ahora el capítulo número 33, versículo 26. Deuteronomio 33, versículo 26 y 27. Miren lo que dice. No hay como el Dios de Jesurum, Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Dios cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Note, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios, la Biblia habla de la eternidad de Dios, que Él es eterno. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, y acá abajo los brazos eternos. Es decir, Dios tiene brazos eternos, ¿no? Estamos mirando entonces, como habíamos dicho la vez pasada, expresiones antropomórficas, es decir, no es que Dios tenga brazos, sino que Él quiere que nosotros, es una expresión para decirnos que así como las personas tienen brazos y sostienen a los demás y los ayudan, entonces Dios también sostiene y sus brazos son eternos, es decir, el cuidado de Dios es eterno. El refugio de Dios es eterno, la ayuda de Dios es eterna porque Él es eterno. Entonces es muy importante que tengamos eso. Hermano, esta implicación es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desconfiamos de Dios o desconfiamos de las cosas que nos pasan naturalmente. Pero cuando entendemos que Dios es eterno y que sus brazos están ahí para ayudarnos eternamente, entonces quiere decir que Él siempre ha permanecido como nuestro amparo, como nuestro refugio, como nuestro ayudador. Y hermano, a pesar de lo que nos ocurra, eso no quiere decir que Dios nos dejó. Eso no quiere decir que Dios nos abandonó. Muchas personas han dicho, pero es que Dios me dejó, Dios me abandonó porque me viene una, me viene la otra, me viene... No. Por eso hay que entender quién es Dios. Lo que pasa es que una comprensión que debe tener el género humano, y esto a mí me ayudó mucho cuando llegué a esa comprensión, es que nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo pecador. Es decir, cuando vinimos a este mundo, encontramos a un mundo caído, un mundo en pecado, y nosotros entramos a vivir en el mundo caído. Mucha gente, ese es el problema de las iglesias de la prosperidad, falso evangelio de la prosperidad, que le han dicho a las personas, si usted viene a Cristo, usted para de sufrir. Es decir, usted ya no es pobre, es decir, usted ya no va a tener problemas, es decir, usted ya no se va a enfermar, porque Dios está contigo. No, un momentico. Dios está conmigo, así yo esté enfermo. Dios está conmigo, así me caiga de la bicicleta y me hice este daño aquí en la cara. Dios está conmigo, así esté lloviendo, así esté saliendo el sol. Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado. Pero entonces, ¿por qué sufre el cristiano? Porque estamos en un mundo caído. Y mientras estemos en el mundo caído nos vamos a enfermar, nos vamos a tropezar, nos van a venir calamidades. Pero Dios está ahí en medio de las situaciones difíciles, ayudándonos. ¿Cuándo vamos a parar de sufrir? Cuando entremos a la gloria, a la eternidad. Cuando dejemos este cuerpo corrupto y Dios ya arregle este mundo caído y haga un mundo perfecto. Ahora sí, cielos nuevos y tierra nueva. Mientras tanto, no. Ese es el error de muchos predicadores entonces, que le han dicho a las personas cosas que no son ciertas. Hermano, en el lecho de la enfermedad, en el lecho del dolor, aún en el lecho de la pérdida de un ser querido, ahí está Dios. Y Dios te va a decir, si se muere un ser querido, Dios te va a decir, es que ese es el fin de todos. Entonces, tú también vas para allá. Es llegar a una comprensión y a un entendimiento. Es muy importante ese aspecto. El Salmo número 84, 14 corrobora lo que estamos diciendo. Salmo número 84, 14. Mira lo que dice Salmo número 84. Yo dije 84, 14. A ver, yo miro bien. ¿Dónde estoy? 48, 14, perdón. Leí al revés. ¿Será que las gafas no me están sirviendo? Salmo 48, 14.
Ahora sí. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué le parece? Mire, este Dios que es eterno, porque este Dios es nuestro eternamente y para siempre. Dios es nuestro ahora y para siempre, eternamente y para siempre. Él es nuestro Dios. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, hermano, la eternidad de Dios implica que Él está conmigo hoy, como estuvo con los antepasados ayer, está conmigo hoy y estará conmigo mañana en la eternidad. Amén. Esa es la gran esperanza que tenemos nosotros de la eternidad de Dios. ¿Qué tal que Dios no fuera eterno? Y que diga, no, yo voy hasta aquí nomás. ¿Cómo se la arregla de ir para allá? No. Siempre Dios estará con nosotros. Una quinta implicación es que la eternidad consiste en conocer a Dios y a su Hijo. Juan 17:3, que es muy conocido. Dice, y esta es la vida eterna, pero leámoslo. Cuando yo comprendí este versículo, como que me puse a investigar un poquito más y sigo investigando más acerca de Dios. Es decir, yo no he parado y no pararé mientras Dios me dé la vida de seguir indagando más acerca de Dios en su palabra. Porque dice, y esta es la vida eterna. Él nos dio vida eterna, pero ¿en qué consiste la vida eterna? No solamente es que vamos a tener vida con Dios en la eternidad, sino que ahora dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna entonces? Conocer a Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? Pues en su palabra. Su palabra es eterna. Conocer a Dios es la eternidad. Y a Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, a quien has enviado. Entonces la tarea de la iglesia es conocer a Cristo. La tarea de la iglesia es conocer a Dios, y eso implica que estamos conociendo al Dios eterno. Y para terminar, esta parte de la eternidad de Dios, y esta implicación, es que Dios merece toda nuestra adoración porque Él es eterno. Amén. Cantamos ahora, a Dios sea la gloria. Y una y otra vez, hermano, cuando uno entiende la eternidad de Dios, el carácter eterno de Dios, debe salir de nosotros adoración, debe salir de nosotros alabanza, es decir, un reconocimiento de ese carácter, de ese atributo de Dios, un reconocimiento de esa excelencia de Dios que es eterno y que está con nosotros todo el tiempo. Entonces solamente brotará adoración. Primera de Timoteo 1:17. Mire cómo lo expresó el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, ahí está la eternidad, al Rey de los siglos, inmortal, es decir, Él no muere, invisible, es decir, no se le puede ver, al único, no hay otro, y sabio Dios, Él es sabio, sea honor y gloria, ¿por qué? Por los siglos de los siglos, amén. Si Dios es eterno, y esto implica que Él siempre existirá, y que ese Dios eterno hizo una creación, en este caso nosotros, y salvó a un pueblo, es decir, a nosotros, para que estuviéramos en la eternidad con Él, implica adoración eterna, implica agradecimiento a Él eterno, glorificación eterna para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, cuando yo entiendo este atributo de la eternidad de Dios, entonces yo no debo escatimar en adorarlo, en glorificarlo, en todo lo que hago cada día, en el culto, en mi vida cotidiana. Yo debo vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que busca. Entonces la excelencia de Dios, como usted va a ver en estos dos mini mensajes del Evangelio Express, o por lo menos el que va a salir el sábado, usted lo va a poder ver, que el hecho de que Dios nos elige para salvación es para que Él sea glorificado. Es decir, tú y yo fuimos salvados para que Él sea glorificado. El Señor, Él nos salva para que nosotros eternamente y por los siglos de los siglos le glorifiquemos. Ese es el propósito. Los puritanos, o los hombres de la Reforma Protestante, descubrieron esto rápido.
y comprendieron que por qué Dios hizo al hombre, para que le glorificara, pero el hombre no le glorificó por su pecado. Entonces Dios salva al hombre, salva a la iglesia, y ahora hay un pueblo, una elección. Dios nos ha escogido, somos su pueblo, somos su iglesia. Pero ¿cuál es el propósito principal? Para que nosotros le glorifiquemos. Es decir, los puritanos decían lo siguiente: el propósito de Dios haber hecho al hombre es para que disfrute de Dios y le glorifique. Amén. Ese es el propósito, disfrutar de Dios en esta tierra, mientras estamos en esta creación. Disfrutemos de Dios, de quién es Él, y entonces podamos también vivir para su gloria, le glorifiquemos. Mientras disfrutamos de la presencia de Dios, le glorificamos, no solamente acá, sino que en toda la eternidad. Yo he pensado, todas las personas que están, desde Adán hasta el último hijo de Dios que haya muerto y haya entrado a su gloria, ¿qué están haciendo? Honrándole, glorificándole, alabándole. Y estos 144.000 que salieron, ¿de dónde vienen? Son de todas las naciones. Y ese número es representativo, es un número incontable. Y tienen palmas en las manos, es decir, ¿y qué hacen ellos? No cesan de alabar y bendecir a Dios por toda la eternidad. Eso dice el libro de Apocalipsis. Y para allá vamos nosotros. Entonces, hermano, hagámoslo acá, adorémoslo acá, exaltémoslo acá, bendigámoslo acá, démosle el honor y la gloria acá, porque por toda la eternidad lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios.